Bueno, pues muy bienvenidos a la jornada de la tarde. Espero que durante la mañana hayan tenido un espacio interesante. Tuvimos la presencia primero en la parte de la inauguración de la viceministra de Educación, Isabel Maldonado, y también nos acompañaron de la Fundación Profuturo, Magdalena, y bueno, obviamente la directora ejecutiva de Fundación Telefónica Movistar Ecuador, María Augusta Proaño, también estuvo durante la inauguración. Después de eso, bueno, tuvimos un mosaico de expertos, estuvimos hablando un poco de dos libros, ¿no? El viaje a la escuela del siglo XXI y por el otro lado, En búsqueda de la escuela. Correcto, perfecta, ¿no? Entonces, hemos tenido también el espacio y la oportunidad de escuchar a docentes, ¿no? Durante 10 minutos y un poquito más nos estuvieron compartiendo las buenas prácticas que han llevado ellos a cabo, incluso en el marco de la pandemia, ¿no? Así que bueno, pues nada, bienvenidos a la jornada de la tarde. En esta tarde tenemos dos sesiones. Estas dos sesiones, una primera va a estar enfocada un poquito más en entender cómo hacemos para pasar del caos un poquito, quizá no al orden, pero sí a la paz. Creo que el tema del COVID, el pasar de una educación presencial a una educación remota, pues bueno, nos ha traído también a todos los docentes, incluida yo que soy docente, retos enormes, ¿no? De entender cómo nos acercamos a los estudiantes y por el otro lado también cómo conectamos con esa vida personal que tenemos todos, ¿no? Y después, bueno, vamos a tener también en la tarde otra ponencia enfocada un poco a entender cómo generamos conexiones con nuestros estudiantes. Entonces, nos espera una tarde bastante interesante y quiero darle la bienvenida a Lilín. Bueno, ella nos acompaña para la primera ponencia. Y bueno, creo que una de las cosas que más nos gusta de su participación es que ustedes puedan conectar y reimaginar esa ruta, ¿no? Hacia dónde nos vamos a dirigir. Ailín Delgadillo es socia fundadora de Joy, primera escuela de formación de coaching profesional y de desarrollo de habilidades de liderazgo con aval internacional de la Federación Internacional de Coaching. También ella es mentor coach certificada en competencias de coaching de acuerdo con los estándares internacionales de la Federación Internacional de Coaching. Y además es formadora de mentores coach tanto para Ecuador como para América Latina. Así que bueno, Lynn, bienvenida, puedes compartir la pantalla y bueno, ya tenemos bastantes docentes y bastante comunidad educativa conectada que tiene muchas ganas de escucharte. Gracias, Paola. Este es un espacio muy especial. Estaba escuchando qué fascinante esta ruta que han tenido hoy en la mañana y digo, wow, cuánto recorrido ya. Y en esta ocasión también compartir precisamente lo que es ir del caos a la oportunidad, lo que es ese recorrido, lo que decías, ¿no? No necesariamente es que de una como una varita mágica voy a encontrar la paz, más sí puedo tener bastantes herramientas de autocuidado. Entonces, la ruta a la cual les invitamos a que se imaginen en la tarde de ahora, a que lo piensen, a que lo sientan, a que lo proyecten de adentro hacia afuera, tiene que ver precisamente con esa conexión profunda con su ser. Me siento muy honrada de estar frente a ustedes. Para mí, la labor docente es una labor a la cual yo hago profunda reverencia, profunda reverencia. También soy docente. También desde mi ámbito de acción estoy trabajando desde ese lugar. Y como una colega lo decía recientemente, una colega a quien respeto profundamente, y que traía precisamente esta resignificación de la palabra educar, Clara Chica decía, es sacar lo mejor del otro, de ese dentro hacia ese fuera.
Y en esa labor docente de sacar lo mejor de cada uno, es que desde ese lugar también las herramientas de autocuidado tienen un sentido muy especial. Quiero también empezar presentándome desde esta parte que para mí me genera una profunda reverencia, y es cómo abrazar el desafío a vivir en amor y libertad. Suena como una frase en la cual posiblemente es algo utópica. Y también quiero decirles que es algo sobre lo cual estoy profundamente comprometida. Entonces, desde este lugar es que quiero empezar para ustedes este espacio, este poder mirar qué es lo que será ese caos, qué es lo que será ese transitar a la oportunidad. Y cómo además como latinoamericanos estamos tan acostumbrados al caos y sabemos también lidiar con él. Entonces, empecemos por ello, empecemos por identificar qué es aquello lo que cada uno tiene como recurso interno, como para salir de ese caos, como para gestionar ese caos, como para lidiar con ese caos. En este mapa de aprendizaje, les quiero invitar, además de ese recurso interno que ustedes ya tienen, de esa ruta que ya han recorrido una y varias veces, a estos 3 pasos: el gestionar, el integrar, el armonizar. Gestionar, integrar, armonizar. Ay, regresar al cuerpo, como lo dice aquí. Regresar al cuerpo es el portal para entender lo que nos pasa en lo físico, en lo emocional, en lo mental y sobre todo esta parte en la cual nosotros también como seres humanos necesitamos ver una y otra vez, lo espiritual. Por tanto, identifiquen cuál es su mapa. Quédense unos segundos usando su tecnología avanzada, aquella que nunca falla, ese lápiz, ese papel. Espero que tengan dónde anotar porque lo que quiero es acompañarlos e ir obteniendo desde ese dentro hacia afuera muchas de las reflexiones que a lo largo de esta tarde vamos a ir trayendo, propiciando, generando, que emerja, que surja. Entonces, un lápiz, un papel, es nuestra primera tecnología a través de la cual hemos estado documentando cada uno de nuestros aprendizajes, ¿cierto? Entonces, los invito a gestionar ese lápiz y ese papel, esa tecnología primera que en su momento era impensable y que hoy por hoy nos sigue acompañando. Desde esa tecnología que es al puro estilo old style, al viejo estilo, como decía Paola, también que vayan sintiendo, independientemente de si su mano dominante es la zurda o si su mano dominante es la diestra, vayan sintiendo cómo los brazos tienen una profunda conexión con el corazón. Entonces, cada vez que salga y surja de ustedes alguna reflexión en este gestionar, integrar y armonizar, vayan sintiendo cómo su corazón es cual escribe. Y quien escribe ahí está plasmando realmente una sabiduría interna. Entonces, vayan teniendo esa conciencia. ¿Les parece? Me voy a imaginar que lo dicen que sí. ¿Ok? Esta es la primera invitación. Entonces vamos avanzando una vez visto este mapa de aprendizaje y lo que vamos a ir trabajando, no solamente en ver esta ruta, sino también en tener herramientas prácticas para la vida cotidiana. Vamos con este primer punto. Y es el punto 0, le llamo yo. El punto 0 es gestionar las bases. Y es, ¿por qué gestionar las bases? Es reconocer desde qué lugar esta propuesta, este mapa, está también honrando varios aspectos de mi vida, lo que me lleva a mí a estar presente ante ustedes esta tarde, lo que me honra estar junto a ustedes también. Contarles que desde que recibí la invitación para participar en este segundo encuentro, para mí generó un profundo
sentido de respeto, de admiración, como lo venía diciendo desde el inicio. Y también los estuve sintiendo en años pasados. En algún momento, desde la Fundación Chasquinete, estuvimos generando varios espacios precisamente dedicados a docentes y estuvimos muchos años dedicados precisamente a ello, siendo gestores y pioneros de lo que hoy es el coaching educativo. Y uno de los temas importantes que para mí me surge en estas bases, en estos primeros pasos, en este primer caminar, respecto a qué es lo que estoy honrando antes de este encuentro, tiene que ver con esa experiencia. Tiene que ver con cada uno de esos docentes con los cuales tuvimos la oportunidad de compartir, que en su momento fueron cerca de 120,000 docentes. Y sabiendo que además cada uno de ellos llegaba a una comunidad educativa. Llegaba a un papá, a una mamá, quizás a un abuelito y a una abuelita también, aparte de sus estudiantes. Entonces, ellos fueron mis grandes maestros. Así como grandes maestros ha sido cada uno de los pasos recorridos a lo largo de mi vida. Quiero honrar en este espacio todos esos grandes maestros que hacen posible lo que hoy estoy compartiendo, lo que hace posible esa integración, esa fuente inspiradora que le llamo yo y que ha hecho y ha propiciado cada uno del caminar en esta experiencia de vida. También junto con ello, quiero honrar varias de las oportunidades que he tenido de aprender. Y la primera está en función de esta formación que para mí ha cambiado mucho mi vida y que tiene que ver con mi instructorado como profesora de Kundalini Yoga y con esta instrucción avanzada en estrés y vitalidad. Esto es mucho de lo que voy a compartir, tiene que ver con esta primera formación especializada que la seguí hace muchos años atrás y que hoy me la estoy repitiendo además en calidad de oyente. ¿Por qué? Porque hay mucho que seguir aprendiendo. Entonces quiero honrar también a todos los maestros que han compartido con ello muchas de las técnicas de cómo en realidad la vitalidad tiene que ver con algo propio, intrínseco, algo nuestro, algo que naturalmente lo poseemos. Quiero honrar también aquí no solamente a mi familia, a mis hijos que son mis maestros también, y de quienes he aprendido tanto y sigo aprendiendo, sino también quiero honrar a la vida misma, porque creo que la vida es una gran maestra, ¿verdad? ¿O quién dice que no? Cómo la vida nos enseña en cada oportunidad y ahora que le escuchaba a Paola decir todo lo que nos ha enseñado el COVID-19 en este año, en este 2020. ¡Wow! Mucho para aprender, mucho para capitalizar, mucho para procesar, mucho para digerir también y seguramente muchos desafíos pendientes como para transformarlos en oportunidad. También quiero honrar a una gran maestra desde la cual yo tuve mi primera aproximación con lo que es trauma. Es la doctora Pamela Burkhan, quien ha sido para mí una fuente de inspiración y junto con ella a mi hermana Karin Delgadillo, que ha estado trabajando mucho en lo que es precisamente el fortalecer y elevar oportunidades, no solamente desde lo individuo, sino desde lo colectivo. Y si les voy compartiendo esto, es precisamente porque el honrar las bases implica para cada uno de ustedes esta pregunta. ¿Qué bases están honrando ustedes en este momento de aprendizaje? ¿Cuáles están siendo esos maestros que han calado profundo en su corazón, que han dejado una huella, que ha sido parte de su caminar? No por ello también dejar de honrar esos libros y esas fuentes de inspiración. Traigo dos. La una que tiene que ver con la teoría polivagal y la otra que tiene que ver con todos los estudios que ha estado haciendo Peter Levine respecto precisamente al sistema nervioso del cual necesitamos tocar si estamos hablando del caos. Algo pasa con nuestro sistema nervioso cuando estamos en caos. Entonces es importante traer todas estas teorías y todos estos libros que pueden ser muchos recursos y fuente de inspiración.
Así que los invito también a ustedes. ¿Cuáles más podrían estar aquí sobre la mesa? ¿Cuáles pondrían ustedes como su recurso? Y empezando por ahí, vamos con ello, con su principal recurso, el arte de estudiarse cada uno. ¿Acaso no es una tarea difícil? ¿Acaso ya es una tarea completada? ¿Acaso no es que estamos descubriendo algo nuevo cada día? Entonces este es su principal recurso. Todos los demás son muy importantes, mas este es el que los invito a explorar en este instante, en este aquí, en este ahora y en esta tarde. Y a lo largo de lo que ustedes vayan a ir teniendo como recursos de acompañamiento, fruto de lo que aquí vamos a ir compartiendo. Entonces vamos a este paso número 1, que es gestionar. Y en este gestionar vamos a hablar sobre el estrés, sobre el caos y sobre el autocuidado. Y vamos a traer cierta información que puede ser común. Alguna quizás ustedes ya la sepan por experiencia, también porque lo hayan estudiado. Y otra en la aplicabilidad precisamente de ciertas experiencias que podrían estar teniendo en el aula y precisamente en este desafiante 2020. Entonces empecemos con esto que se llama estrés. Entonces entendamos cómo hay una causa, cómo hay un efecto, y por eso es que me encantan estas fichitas de dominó, porque con estas fichitas de dominó podríamos estar mirando qué es lo que va pasando, ¿no? Siempre hay algo que va sucediendo, hay algo que genera un estímulo y ese estímulo pide una respuesta. Entonces, entendamos que la causa es cualquier evento, puede ser interno, puede ser externo, que active en nosotros una respuesta de estrés. Cada uno de estos estímulos tiene su propia respuesta. No quiere decir con esto que todos los estímulos van a tener la misma respuesta. No va a ser así. Cada uno tiene su respuesta propia. Por eso es que nuevamente los invito a ese arte de estudiarse a sí mismos, de observarse, de sentirse, de mirar qué es mi estresor en este instante, cuál es aquello que para mí está siendo un estímulo y está generando una respuesta que, como la vamos a ver, es una respuesta automática. Entonces, el estrés como efecto es precisamente esa reacción que tiene el cuerpo, que tiene el sistema ante esta posible amenaza, ante estas situaciones que activan, que a veces nos confunden, que a veces voy a quitar aquí como para que ustedes lo puedan ver mejor, que a veces confunden o que ustedes puedan sentir que los ponen en peligro, por tanto genera miedo, genera temor, genera inseguridad y genera también bastante caos interno. Entonces, entendamos que esta respuesta de estrés no es algo que yo voy a querer tenerlo, es algo que va a ser involuntario. ¿Mm? Esto es primordial que lo sepamos, esto es una respuesta involuntaria. Algunos estresores podrían ser, por ejemplo, las deudas, la dieta, cosas tan sencillas como inclusive preparar un almuerzo, puede ser un estresor, preparar una cena, como también los que estamos viendo aquí, ¿no? La pandemia, el teletrabajo puede ser un estresor, el trabajo demandante, la crisis económica, lo que va pasando en nuestro entorno, lo que va pasando en nuestros países, lo que va pasando en la región, lo que va pasando en el mundo. Cada vez que puedo estar escuchando quizás que algún país está en conflicto con otro y que hay guerra, o que algún país ha sufrido algún desastre natural, todos ellos son algunos estresores en la medida en la cual no necesariamente sepamos que era nuestro estresor, pero nos podemos dar cuenta que pueden ser estresores. Esta temporada de Navidad para muchos puede ser un estresor. A lo largo de mi vida, en mi acompañamiento a tantos clientes, he encontrado a muchas personas que sienten que la Navidad es algo a lo cual le quisieran huir. Y también aquellos procesos naturales, como por ejemplo la adolescencia. Notemos qué va pasando con nuestros estudiantes cuando van pasando de una etapa a otra, cuando van creciendo, como eso también puede ser un estresor muy grande y cómo ese aprendizaje y esa adaptación a la vida implica para ellos, wow, muchas cosas por las cuales hacerse cargo. Entonces, la adolescencia, la juventud, la menopausia, todos esos cambios que podríamos estar experimentando, un embarazo,
un matrimonio, cosas que podríamos querer, inclusive hasta con el alma y con el corazón, todos ellos son fuentes de estrés, entonces son estresores. Y aquí también puede ser un estresor, ahorita que estoy teniendo también a mi lunita que anda por ahí queriendo ladrar, queriendo hacer cosas, queriendo decir, queriendo expresarse. También son aquellas cosas que podríamos prever o aquellas que inclusive, aun cuando las hayamos previsto, no dependan de nosotros. Entonces, qué bueno que haya pasado lo de Lunita, porque eso también puede ser una fuente de estrés para cualquier persona. Entonces, identifiquen cuáles son sus estresores, cuáles son esos estímulos, cuáles son esas cosas a través de las cuales generan en mí y en cada uno de nosotros una respuesta automática. Y vayamos ampliando mucho más. Noten cómo este es el rango normal de nuestro sistema nervioso. Aquí vamos a ver nuestro sistema nervioso. Y cuando lo vemos así, solamente identifiquen a un sistema nervioso que está siendo estimulado por su propia respiración, en su inhalación, en su exhalación. Inhalo, activo, exhalo, desactivo. Y es como esta ola. Este es el rango normal a través del cual nosotros o nuestro cuerpo a esto lo considera como normal, como natural. Aquí podríamos ver que también hay estrés. Aun cuando no parezca, también hay estrés. Porque cada vez que la olita va hacia arriba, hay ese estrés. Por ejemplo, hay estrés cuando yo me levanto temprano en la mañana, mi cuerpo requiere estresarse para estar activo. Ahora mismo, para estar atendiendo y aprendiendo, para ir recopilando y quizás puedo estar yendo a veces para el gusto de algunos de una forma muy rápida, puede ser también una activación y un estresor. Entonces, noten cómo el estrés ya está aquí presente en esta activación, solamente que este estrés se lo llama y se lo denomina como un estrés positivo, se llama eustrés. ¿Y qué significa ese estrés positivo? Es eso que nos permite de manera natural ser funcionales, estar vivos, es la vitalidad que también requerimos para precisamente ir a por nuestros sueños, ¿sí? Entonces, aquí ya está presente. Ahora, ¿qué va pasando cuando tenemos estímulos mucho más fuertes? Entonces, noten la reacción de nuestro sistema a un estímulo mucho más fuerte. Y esto es automático, ¿no? Es algo que ya no es esa curva redondeada que parece que está siendo rítmica, sino más vale ya empiezan a haber estos picos. Entonces, viene algo que mi sistema percibe que es una amenaza, entonces actúa de manera inmediata porque necesita hacer frente a esa amenaza. Esto es algo sobre lo cual no estoy pensando, sino simplemente sucede. Mi cuerpo se activa para hacer frente. Entonces, ese hacer frente es lo que estamos viendo en esa línea roja. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy percibiendo que mi vida está siendo un estímulo que me invita a mí a estar en una lucha permanente? A veces estamos las personas pensando que necesitamos luchar contra todo, que la vida es una lucha, que el vivir cada día significa para mí un estrés cotidiano, un estrés a lo cual ya no estamos hablando de ese estrés, estamos en cambio hablando de ese estrés que no es tan sano, que no es tan poderoso. ¿Por qué? Porque todo el rato mi sistema nervioso está sobreactivado, está siempre dándole lucha, haciéndole frente, no necesariamente en la lucha, sino también en el huir. Entonces, estas son dos posiciones a través del cual ante una amenaza mi sistema dice, algo tienes que hacer. No lo piensa, ¿no? Acuérdense que esto no es pensado, sino algo tienes que hacer, es una respuesta sistémica. Entonces mi sistema dice, le voy a hacer frente, voy a luchar contra esa situación, o B, salgamos y huyamos. Esto es cuando yo tengo este rango activado y sobreactivado. Entonces, siento que todo en mi vida es una amenaza, que cada situación en mi vida es algo sobre lo cual necesito tomar acción y necesito ir, necesito correr, necesito hacer algo.
o de repente pienso que toda situación, y creo y vivo desde ese lugar, desde que toda situación es no solamente una amenaza, sino que tengo que hacerle lucha. Es como cuando en nuestros antepasados, digo nuestros antepasados porque hoy por hoy nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de ir al mercado, de hacer nuestras compras y no necesitamos ir por cacería para nuestro alimento, ¿no? Diario y nuestra alimentación cotidiana. No necesitamos ir a cazar. Y hagan de cuenta cuando nuestros antepasados en esa cacería se enfrentaban con otro predador, con otro que también estaba de cacería. Vamos a hacer la idea, vamos a crear la idea aquí de que fuera un león. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa amenaza, mi cuerpo se activa y yo puedo haber regresado a mi lugar seguro, pero sigo activado. Sigo de alguna manera pensando que la amenaza no se ha ido. De alguna forma, lo que estamos viviendo en esta pandemia, en este 2020, tiene que ver con eso. Esto ha sido para todos nosotros, para todos, absolutamente globalmente. No es algo que ha ocurrido solamente, qué sé yo, en México o en Argentina, o quizás en Chile, o Perú, Ecuador, o Colombia, o quizás en China, o quizás en Estados Unidos, o quizás en Italia. No importa el país. Lo que estamos enfrentando es algo que no necesariamente estamos viendo que tiene fin y que todavía puede estar amenazando nuestra vida. Por tanto, o luchamos todos los días, nos levantamos con decir, yo voy a hacerle frente, yo voy a salir vivo de esto, entonces puedo tener mucho, mucho cuidado con ponerme la mascarilla, con hacer todos los cuidados de lavarme las manos frecuentemente. Y hemos aprendido algo de esto desde que inició la pandemia oficialmente, digamos, a nivel global. Y, y hemos aprendido bastante, lo cual no significa que hemos bajado nuestras defensas y hemos dicho, ya, el peligro ya pasó, ya no está el león afuera. Entonces, noten cómo podemos estar activados en lo alto. Entonces, noten cuáles son posibles consecuencias de estar activados. Puedo sentir mucha rabia, una hiperactividad, nuestro sistema está sobrealertado, entonces siento euforia, hay esa parte maníaca en nosotros que se puede activar, entonces posiblemente yo ya limpié el mesón, entonces como estoy activado y sobreactivado con mi parte maníaca, no solamente vuelvo a limpiarlo, sino que alcohol otra vez, y entonces no, por si acaso cloro adicional. Entonces ya empieza a despertarse esa manía de lavarme una y otra vez y otra vez y otra vez las manos y hacer una desinfección total. Esto es un síntoma de cómo nuestro sistema puede estar muy sobreactivado. Puedo tener mucha ansiedad. La ansiedad es un síntoma muy especial porque es un exceso de futuro, es decir, yo quisiera que esto pase pronto. Y esto viene muy de la mano con el pánico porque quisiera que ya no hubiera. Y me puedo estar soñando como una negación, esa es la forma de huir también, decir, ay no, y si es que esto no hubiera pasado, y si es que no se hubiera venido el primer contagiado, y si es que en realidad no hubiera habido todas estas circunstancias, y si es que lo que pudo haber sido, ¿no? Entonces, noten cómo esta sobreactivación implica una reactividad y estar tan alerta que nuestro comportamiento se vuelve en un comportamiento de alto riesgo. Entonces puedo estar gritona, gritón, puedo estar mucho más sobresaltado, lo que antes no me molestaba tanto, ahora me molesta mucho. Entonces noten cómo esto puede estar muy sobreactivado en nuestro comportamiento y en nuestra emocionalidad. ¿Mm? Entonces vayan identificando qué va pasando con cada uno. ¿Cómo estará su sistema? ¿Cómo lo estarán viendo? También puede haber negación. No, a mí no me pasa nada de eso. Eso le pasa a fulanita o a fulanito, al vecino sí, a mi compañero o compañera de trabajo, a mis estudiantes, pero a mí no, yo sí lo estoy sobrellevando bien. También pueden ver cómo ahí identifiquen y pésquense si es que hubiera tal vez alguna posibilidad de negación.
La negación puede ser huida. Yo les decía, cuando estamos en esta sobreactivación, atrapado en lo alto que se llama, lo que hacemos es huir o pelear. ¿Mm? Y también puede pasar el atrapado en lo bajo. Y en el atrapado en lo bajo es cuando yo y mi sistema percibe que no hay nada que hacer, ni lucharla, ni huir. Entonces, esta es la siguiente respuesta de sobrevivencia que tiene el sistema. Lo vemos en muchos animalitos. Cuando su predador los está acosando y los está persiguiendo, llega un punto en que quizás ese venado decide hacerse el muerto. Y no es que lo ha pensado, sino que su sistema ve ese como último recurso de sobrevivencia. Entonces, su corazón se paraliza y lo que va pasando es que la temperatura de su cuerpo va bajando y conforme va bajando la temperatura de su cuerpo, va pasando también que su sistema cardíaco casi no está latiendo solamente lo esencial para la sobrevivencia. Lo esencial está totalmente enfocado a los órganos vitales, lo cual significa que no estoy sobreactivado, estoy subactivado. Entonces, si los vemos en los animalitos, también puede pasar en nosotros y de hecho pasa muy frecuentemente. Es a eso lo que le llamamos también esa depresión, ese sentido de desconexión que tenemos con aquello que nos está estresando, con aquello que está siendo demasiado impactante para nosotros y que puede traer con nosotros este sentido de no tener esperanza, de no visualizar un mañana, de no visualizar el final del túnel, de sentir este cansancio excesivo, esta sensación que me cuesta levantarme de la cama. Por eso es que surge con un suspiro, porque realmente me pesa la vida. Y de pronto ya no estoy hipersensible, sino más vale estoy insensible. Y la insensibilidad también es una de las reacciones que puede tener mi sistema para sobrellevar una situación de la cual percibo yo que no tengo nada que hacer. Entonces, esta parte es fundamental que lo vayamos entendiendo, porque de aquí podríamos identificar por qué el caos y el caos continuo puede ser para nuestro sistema demasiado. Y vuelvo y traigo también a colación cómo en Latinoamérica estamos acostumbrados a sistemas caóticos. Lo que va pasando cuando otras personas nos vienen a visitar y cuando nos vienen a visitar perciben que realmente esto es un desorden, que aquí no hay una planificación. No importa el país, más mal o bien, nos caracterizamos por eso, por ser tan buenos, tan valientes en hacer frente a sistemas caóticos, en lo político, en lo social, en todos los ámbitos que nos están rodeando en nuestra cotidianidad. Entonces, noten que también hay una carga muy poderosa que la venimos llevando en mucho tiempo. Entonces, esto es bien importante mirarlo, ¿sí? Con ello, vayamos reconociendo esta ventana de tolerancia. Y por ventana de tolerancia, quiero volver a este gráfico, a la primera parte, cuando yo les decía, este es nuestro rango normal. Nuestra ventana de tolerancia está en este rango, en lo normal, en lo cotidiano y en lo que podemos tolerar. Cuando toleramos muchos de estos impactos así abruptos, muchas veces cuando hemos aprendido a sobrellevar aquello y hemos aprendido determinadas cosas que nos llevan a nosotros a decir, antes yo sí me estresaba por eso, pero ahora ya no. Antes al principio de mi labor docente, cuando yo me enfrentaba a esta característica de comportamiento de tal niño o tal niña, eso sí que realmente era fuera de control. Pero ahora con el tiempo, eso ya no es para mí estresante. Entonces, noten cómo la ventana de tolerancia se pudo haber ampliado. Entonces, aquí los invito a mirar su ventana de tolerancia
Esto es una linda aproximación que nos regala Dan Siegel. Y Dan Siegel ha trabajado mucho sobre esto de la ventana de tolerancia. Entonces, creo que es bien importante que aprendamos a distinguirla. Si mi ventana de tolerancia está ampliada en determinadas situaciones y no ampliada en otras, porque eso es algo que es el propio autoconocimiento, no aplica para todos igual. Entonces, aquí hay algunas fuentes de estresores, es decir, aquí hay algunos estímulos, entonces puede ser estímulo, por ejemplo, la pandemia. Entonces, nos vamos a detener aquí y aquí hay 4 preguntas en donde ustedes van a puntuar del 0 al 5. Primero, la pandemia. ¿Cuán molesto o negativo siento yo que es la pandemia para mí? 0 nada, 5 mucho. Entonces, utiliza tu tecnología, tu all-style tecnología de tu lápiz y papel y puntúa. Si mi fuente de estresor fuera la pandemia, ¿cuán molesto o negativo está siendo esto para mí? Del 0 al 5, lo que salga. Y les diría, dejen que su tripita responda. Esto de la tripa también tiene toda su teoría, ¿no? Que ya les voy a ir contando. Más dejen que su tripa responda, que la pancita, el estómago, la barriga, independientemente cómo lo digamos en cada uno de los países, dejemos que cada tripita responda. Entonces, mientras voy a estar chequeando el chat, que veo que hay 2. Ok. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto te sostuvo, te sostiene o te ayuda a crecer la pandemia? ¿De qué manera está siendo un estímulo de crecimiento? 0, nada. 5 es el rango más alto. Entonces, entre el 0 y el 5, ¿cuánto me está sosteniendo? ¿Cuánto está siendo un estímulo de aprendizaje para mí en este momento, este estresor llamado pandemia? Y puntúalo. Identifica qué va pasando en ti. Deja que la tripa hable. ¿Mm? ¿Qué tan importante o significativo está siendo este estresor para ti? ¿Cómo lo estás sintiendo? 0 nada, 5 mucho. ¿Dónde estoy? ¿Dónde lo percibo? En el caso de la pandemia, esta cuarta pregunta no aplica porque sigue siendo una afectación. Es decir, normalmente, y por eso esto es muy especial lo que estamos viviendo, normalmente un estresor es algo que viene y que va. Pero cuando el estresor se queda, es lo que llamamos ese estrés crónico. Es totalmente contrario al eustrés. Es un estresor que está todos los días haciendo y haciendo y haciendo su trabajo en nuestro sistema nervioso. Y una de dos, o nosotros nos hacemos fuertes y resistentes y aprendemos a lidiar con el estresor, entonces el estresor, aun cuando esté presente, no nos afectaría tanto, o otra, nos deja que nos afectemos totalmente y entonces perdemos nuestra capacidad de lidiar con ese estresor. Eso también es la segunda posibilidad. En todo caso, esta cuarta pregunta es que está frecuente. Entonces, todos necesitaríamos responder aquí, 5, está bien frecuente y claro que está afectando un montón, ¿sí? Entonces identifica qué va pasando en ti. Cuando simplemente vas identificando este estresor y anda identificando si es que existe ante este estresor algo que tú percibes en tu cuerpo, en tu sistema. Revisa por favor cómo está y observa en ti cómo está afectando este estresor en ti. ¿Qué síntomas ves? Tal vez cansancio, tal vez iras, tal vez irritabilidad, tal vez, qué sé yo, impotencia,
tal vez mucho cansancio. ¿Qué es aquello que está generando este estresor? ¿Mm? Vamos con uno siguiente, el teletrabajo. Dichoso teletrabajo que este 2020 nos ha dado tanto, tanto para aprender, ¿verdad? Nuevamente, mismas preguntas. Voy a ir mucho más rápido que el anterior porque obviamente ya hemos visto cada una de las preguntas, entonces ya saben a lo que se refiere. ¿Cuán molesto o negativo está siendo el teletrabajo para ti? Y deja que tu sistema lo reconozca. ¿Cuánto te está ayudando a crecer? ¿Este estresor es muy significativo para ti? Y nuevamente, ¿con qué frecuencia? Para algunos ya no están en teletrabajo, entonces, ¿con qué frecuencia te está afectando este estresor? Estos son dos ejemplos de estresores crónicos. Vamos con dos ejemplos de estresores que no necesariamente son crónicos, que no necesariamente están siendo en términos de frecuencia, en términos de impacto cotidiano, esto que estamos sintiendo y esta característica que sí lo tenemos con la pandemia y que para muchos sí lo tenemos con el teletrabajo. Vamos entonces con dos ejemplos más. Y estos dos ejemplos vienen con algo tan sencillito como, por ejemplo, preparar la comida. E imagínate preparando un almuerzo, un desayuno tal vez, o de repente una comida para todos en tu casa, o algo que tú haces así cotidianamente. Entonces, nuevamente pasa estas 4 preguntas. ¿Cuán molesto o negativo es esto para ti? ¿Cuánto te ayuda a crecer? ¿Qué importante o significativo está siendo para ti? ¿Y con qué frecuencia te afecta este estresor? Vamos con un día de clase. ¿Verdad que hay unos días de clase que son maravillosos? Entonces también noten cómo esto no necesariamente tiene que ser crónico, mas todo depende cómo tú también estás viviendo un día de clase. Entonces, aquí los invito a mirar como fuente de estresor un día de clase. Entonces, imagínense aquellos días en que no son tan buenos también, aquellos en los cuales ha sido realmente demandante y he tenido muchas situaciones complejas y difíciles que atender. Quizás la tecnología no estuvo muy a disposición mía y tuve que improvisar y tuve que hacer un cambio en mi planificación que también sucede. Entonces, vayamos viendo ahí, ¿no? ¿Cuán molesto o negativo podría ser eso para mí? ¿Mm? ¿Me ayudó a crecer? Porque también puede pasar de, no, eso no ayuda a crecer, jamás, jamás, jamás. ¿Mm? ¿Qué tanta importancia le doy yo a esa situación? ¿Y qué tan frecuente me ocurren esos días complejos? Muy bien. Entonces, habiendo aterrizado más hacia la cotidianidad de lo que vamos viviendo, sigamos precisamente ampliando mucho más el aprendizaje respecto a cómo el caos y el estrés van de la mano y cómo nos podrían afectar. Entonces aquí te invito a reconocer 4 señales que son muy propios tuyos, en los cuales tú dices, de esta forma me está afectando. Y los puedes señalar. Para algunas personas puede ser un dolor de cabeza recurrente, como lo decía, también puede haber cansancio, puede haber mucha irritabilidad, me siento sumamente agresivo, entonces cualquier cosa me molesta.
puedo haber desarrollado, qué sé yo, alguna alergia en el cuerpo y de pronto veo que, qué sé yo, me sale alergia y me estoy rascando y rascando y rascando. De pronto noto que se me cae un montón el cabello. Entonces en cada baño me voy dando cuenta de que, wow, cuánto cabello se me está cayendo. De pronto lloro por nada. De repente me asusto por nada. Y cuando digo por nada es aquello que antes no me asustaba, pero de pronto hoy me veo así, saltando de un lado al otro. Entonces, reconoce tus síntomas. Y esto implica una profunda conexión con el cuerpo. Entendamos que cuando nosotros estamos en periodos de estrés, en este estrés que no es tan sano, no el eustrés, sino este otro estrés que es crónico, que ya tiene su impacto, que ya podemos sentir ese impacto en cuerpo, tal vez en alguna enfermedad, dolor o en alguna dolencia física o emocional, en alguna forma de comportamiento, entendamos que estamos desfragmentados, es decir, un algo bien importante de impacto en nuestro cuerpo es esta desfragmentación. Entonces, no necesariamente estoy muy atento, atenta a lo que va pasando en mi cuerpo y no me he dado cuenta. Entonces, este ejercicio puede ser especialmente complejo porque nuevamente los estoy invitando a vivirlo, a sentirlo, a hacerlo parte de su cuerpo, ¿sí? A estar mucho más presentes de qué es lo que podrían estar sintiendo. Entonces, si ya tienes tus 4 señales muy propias y que reconoces en ti, vamos a seguir aprendiendo. Les había dicho que la respuesta del estrés es involuntaria y como es involuntaria, es algo que sucede en nuestro sistema de una manera rápida y corta. ¿Qué hacer con el estrés? Porque eso es lo que necesitamos aprender. Y es precisamente producir una respuesta de relajación y esta sí es voluntaria. Es decir, nada que hacer con la pandemia, nada que hacer con el teletrabajo, nada que hacer con un día difícil o con una situación difícil de alguno de mis estudiantes o con alguna situación difícil tal vez como papá, como mamá, como hermano, como hijo, como nieto, nieta, como, como ciudadano ante situaciones. Lejos de eso. Así como tenemos esta capacidad de sobresalir, esta capacidad de sobrevivir, también tenemos la capacidad de poder reponernos. Y a esto es a lo que necesitamos aprender porque esto es vital. Yo creo que esto es fundamental aprender en nosotros mismos primero para poder acompañar hasta con nuestros propios estudiantes situaciones tan complejas que también están viviendo. Además que hay algo adicional. Quienes son docentes de niños pequeños, quienes son docentes de niños y adolescentes, diría yo, tienen muchos más recursos mientras más van pasando los años que mientras menos años tienen. Y eso es bien importante saberlo. Entonces, si somos docentes y tenemos niños cerca, así sea que tengamos hijos, nietos, sobrinos y niños cerca, necesitamos entender que es una responsabilidad nuestra el aprender esta respuesta voluntaria de relajación. Esta respuesta voluntaria de relajación es lenta y larga. No es igual que rápida y corta como es la reacción que tiene nuestro sistema ante ese estímulo. Entonces, noten cómo cuando chasqueo los dedos así, eso es rápido y corto. El largo, lento y profundo pasa en un tiempo. Y es sumamente importante que mientras yo no pase por todo este ciclo y no complete el ciclo, yo voy a seguir sintiendo. La percepción de mi sistema es que todavía sigo frente al león, aun cuando el león no esté. La percepción de mi sistema es que sigo necesitando estar en lucha o en huida, o quizás necesito seguir
ralentizando mi cuerpo, aun cuando ese estímulo externo ya no esté. Entonces, esta es la razón por la cual necesitamos entender que todo ciclo debe ser cerrado. Y la única forma es aprender esta respuesta de relajación voluntaria. ¿Ok? Por eso es que es bien importante, porque de aquí es donde surge la oportunidad. Aquí es donde nosotros podemos identificar qué hacemos con el caos, porque el caos va a existir, porque las situaciones, independientemente de lo que yo quiera que suceda, va a existir. Esa es la vida, es lo que hay. Y no hablo desde lo que hay desde el aspecto de la resignación, hablo lo que hay desde el aspecto de, ¿hay pandemia? Sí. ¿Hay teletrabajo? Sí. ¿Hay situaciones difíciles? Sí. ¿Hay situaciones sobre las cuales no puedo hacer nada? Sí, sí y sí. Hay muchas cosas y necesito reconocerlo, necesito aceptarlo, y aceptarlo no significa que estoy de acuerdo, sino simplemente saber que eso existe independientemente que yo lo quiera o no. ¿Ok? Entonces, por eso es que necesitamos aprender a completar el ciclo. Y aquí es donde venimos a este segundo paso, que viene en la reunificación. Yo les decía, el estrés nos desune, es como si estuviéramos hechos pedacitos y estamos tratando, noten lo que va pasando, ¿no? Como estoy frente a una situación que demanda de mí, de mi sistema, entonces todo mi sistema está enfocado a esa situación. En la medida en que yo no aprenda a integrar mente, cuerpo y emoción, lo que va a ir pasando es que no voy a ir ampliando mis posibilidades de recursos, mi recursividad interna para hacer frente a cualquier situación y por tanto no voy a poder conectarme con la oportunidad. Entonces, esta segunda parte tiene que ver con la integración. Entonces, aquí sí les voy a invitar a que suelten su lápiz y su papel. Suéltenlo. Les invito a que identifiquen cómo está su cuerpo en este instante y tomen conciencia de su postura corporal en este instante. Si están sentados, cuán erguida está su columna. Si están parados, cómo está siendo sostenida su cuerpo en ambos pies. Cómo su cuerpo está descansando en sus pies. Cómo sus pies está sosteniendo con equilibrio el peso de ese cuerpo. Sentados, si realmente estoy teniendo una postura en donde también mi cuerpo está en equilibrio. Esto se siente a través de esos dos huesitos que están en nuestra cadera, que se llaman los isquiones, y necesito sentir que tanto izquierda como derecha me puedo ir a un lado y al otro como para ir sintiendo esos dos huesitos, que son los típicos que se sienten cuando estamos erguidos. Entonces puedo ir yendo de izquierda a derecha para sentir y hacer mucho más fuerte esta sensación. Es ponerle énfasis a la sensación. Y quédense en el centro, en donde sientan que ambos huesos están realmente sosteniendo su cuerpo. Lleva tu atención a tus pies y siente tus pies. Realmente estate muy atento, atenta a cómo es esa sensación de los pies en este instante, la sensación de contacto. Pueden estar teniendo sensación de contacto con el piso, de repente con unas medias, de repente con unos zapatos, unas sandalias, unas zapatillas. Siente la sensación de contacto. Te invito a cerrar tus ojos para que pueda ser mucho más fuerte esta sensación, mucho más percibida por ti. De igual forma, siente el contacto de tus caderas con la silla. Y si tu espalda está en contacto con el respaldar, también toma contacto, toma tensión
Date cuenta de cómo es esa sensación de estar en contacto. Siente tu ropa en tu cuerpo, la temperatura en tu rostro, en tus manos. Pon tu atención también y date cuenta cómo es la sensación de tus manos tocando tu cuerpo. Y percibe tu respiración. Sé muy consciente. La sensación del aire cuando ingresa a tu cuerpo, su temperatura, los músculos que empiezan a estar en acción para facilitar algo tan sencillo como respirar. Y lo mismo cuando exhalas. Entonces, ¿hay algún cambio en la temperatura del aire cuando ingresa? Cuando sale? Identifica los cambios. Cuando haces este sencillo ejercicio, esto es integración. Vuelvo a estar en unidad. Dejo de estar desfragmentado. Trae a tu mente alguna situación, algo estresante. No estoy hablando de, ay, tremendo estrés, ¿no? Sino algo estresante. Quizás algo estresante como cuando mi lunita empieza a ladrar porque yo estoy en un webinar abierto al público, a muchas personas. Entonces, algo estresante, no muy estresante. Porque tampoco es que pasa nada con que lunita ladre, ¿no? Entonces, trae a tu mente algo así estresante, algo que pasa en tu cotidianidad que es estresante. Quizás alguna pequeña rencilla con alguien. Trae algo estresante. Si ya lo tienes, identifica qué va pasando en tu cuerpo. ¿Hay alguna sensación? ¿Se siente en alguna parte del cuerpo esa situación algo estresante? Focaliza dónde se podría sentir ese algo estresante en el cuerpo. Podría ser tal vez como un nudito en la garganta, tal vez un poco de presión en el pecho, de repente unas manos que empiezan a hormiguear y que quieren hacer algo, o de repente una sensación en el estómago, en la boca del estómago, alguna sensación en los pies. Cada uno es distinto, por eso es que identifica qué va pasando. Y ahora, piensa en cambio en algo que te hace reír mucho, que te produce una profunda alegría, que cuando tú lo piensas te trae así un sentido de paz, de alegría, de felicidad, algo que te hace reír desde dentro, que te provoca una sonrisa, que dibuja la más amplia sonrisa en tu rostro. Quizás puede ser el recuerdo de un ser amado, tal vez la risa de un niño. De repente puede ser la misma lunita ladrando, batiendo su colita inocente, tu mascota, haciendo algo para ti porque le quieres mucho, mucho, mucho. De repente puede ser un recuerdo en la naturaleza. De repente puede ser, qué sé yo, un recuerdo con un ser muy querido en algún momento. Ese que es inolvidable. Una sorpresa que hayas recibido quizás. Y nota qué va pasando en ti. Cómo este recuerdo también se siente en cuerpo.
¿Dónde lo sientes? ¿Qué va pasando? ¿Será que tu corazón late de una manera distinta? ¿Será que algo pasa en los músculos de la cara, de tu rostro, porque empiezas a sonreír? ¿Será que empiezas a respirar diferente? ¿Será que tus hombros los sientes distintos? Anda identificando qué va pasando en tu cuerpo, qué va pasando en tu emoción y qué va pasando con tu pensamiento. Vuelve a recordar esta situación un poco estresante. Recuérdala nuevamente. Tráela a tu mente, a tu memoria nuevamente. Esta situación estresante. ¿Mm? Y vuelve a enfocar en este recuerdo tuyo, este que te hace reír por dentro. Nota cómo puedes hacer este cambio de enfoque de manera voluntaria. Cómo puedes ir de un lugar a otro. Nota cómo puedes transitar de este estrés a esta alegría en cuestión de instantes. Y nota cómo miras ahora esa situación estresante. Identifica si tiene el mismo impacto para ti, si algo cambia en ti. Solamente trayendo a tu mente este recuerdo, este recurso interno que te lleva a ti a reír desde dentro. Que puede ser ese recuerdo, que puede ser esa postal, que puede ser esa figura de alguien, ese recuerdo de alguien, esa experiencia en ti de un momento específico. Nota qué va pasando. Entonces, nota cómo ese cambio de enfoque también genera un cambio en tu sistema. ¿Mm? Entonces, vamos ampliando con esto de la integración. Y este es el primer ejercicio. Solamente son 4 pasitos de sentir el contacto de los pies con el suelo, el contacto de tu espalda en el respaldar del asiento, de las sentadillas con el asiento y el contacto de tus manos con cualquier lado que estén reposando. Nota cómo esto es una forma muy sencillita de unir mente, cuerpo, emoción, y diría que espíritu. Y los 7 sentidos, que ya muchos autores dicen, ya no son 5, dicen que son 7. Los 5 que conocemos más este movimiento corporal como un sentido porque hay un impulso de movimiento y hay un 7º sentido que es la intuición también. Muchos le llaman ese el 6º. Entonces, como el estar unidos permite a nosotros estar en una conexión interna con algo que aun cuando no vemos, lo vemos. Y esa es la intuición. Por algo sé que podría haber esta solución aquí. Entonces, el estado de conexión y la conexión con los recursos, que es algo que activa estos sentimientos de conexión, de placer, de expansión, de seguridad, de confianza, de apoyo, de confianza y de confidencialidad, que son 2 cosas, y de fortaleza, todos estos recursos, que puede ser un pensamiento, un recuerdo, una persona, una frase motivadora, algo que yo no quiero olvidarme nunca. A mí hay una frase que me encanta que dice, algunos persiguen la felicidad y otros la crean. Entonces, cada vez que yo estoy pensando que no hay una posibilidad, digo, ¿cómo puedo crear la posibilidad? Entonces, noten cómo una frase puede ser un momento inspirador, in espíritu, por eso se llama inspirador, en conexión con mi espíritu, puede ser un recurso que realmente ayuda a restablecer y restaurar el balance de mi sistema nervioso. Nada ha cambiado afuera. Y esto es una sabiduría oriental muy valiosa. Nada cambia. Yo cambio, todo cambia. Entonces, ¿qué es aquello que yo puedo hacer internamente como para poder tener acceso a la oportunidad? No estoy cambiando el estresor. Estoy cambiando voluntariamente cómo yo puedo completar mi respuesta de relajación para que con ello yo pueda modificar
cómo puedo responder a ese mismo estresor. ¿Ok? Y hacia allá es importante conocer cómo atender la emoción en este aspecto. No estoy hablando de gestionar la emoción. No estoy hablando de pelear con la emoción, porque puedo decir, ay no, ¿quién quiere tener rabia? Yo la boto a la rabia. Ratito, ratito, ratito. Es bien importante aquí atender la emoción, porque la emoción tiene un mensaje que traer. Y entendamos la emoción en sí. La emoción surge porque hay un pensamiento, una opinión, una idea, y a eso yo le sumo una experiencia pasada, un cuento que me voy contando, y producto de eso voy teniendo una respuesta emocional. ¿Ok? Por ejemplo, ay, qué difícil el 2020. Mucha muerte, muchas situaciones difíciles, demasiados desafíos. Esto es demasiado estresante para mí. ¿Qué puedo sentir con eso? Mucha rabia. Me da rabia este 2020. Me da ganas de botarlo a la basura este 2020. Noten eso. Ahora, yo lo que les quiero invitar aquí es, listo, esto está pasando, estos son mis pensamientos, este es el cuento que me voy contando. Ok, eso es lo que hay. Lo que les decía, pongamos lo que hay sobre la mesa. Todo eso hay, es real. Necesito aceptar que eso hay. Ahora, también necesito mirar las dos caras de la moneda de la ira. Por ejemplo, ¿qué es la ira? ¿Qué me pide la ira? Si la ira quisiera ser atendida y escuchada, entendida y apreciada, ¿qué es aquello que la ira me regala? ¿Cuál es el regalo que tiene la ira para mí? Noten que la ira, gracias a pequeñas dosis de ira, yo puedo poner un límite sano. Puedo tener una conversación difícil con alguien. Necesito cierta dosis de valentía como para poner la conversación sobre la mesa y decir, hay algo sobre lo cual necesito hablar contigo. Me es difícil decirlo, preferiría no decirlo, preferiría irme huyendo, mas necesito una pequeña dosis de ira, no mucha, porque si no también puedo decir, hay algo que quiero hablar contigo y necesito decírtelo ahora. Noten cómo eso va a cambiar mucho. Entonces, en la dosis justa, la ira puede ser una valentía que usada me ayuda a hacer frente a una situación difícil. Vamos por la tristeza. La tristeza es una emoción hermosa porque me conecta con el corazón, me conecta con el sentir, me conecta precisamente con la humanidad. Me duele lo que está sucediendo. Entonces, hay algo que he perdido y que necesita ser honrado y apreciado. Quiero valorar aquello que he perdido y es importante valorarlo. Es importante valorar la pérdida. Hoy por hoy hemos tenido muchas pérdidas humanas, también materiales. Necesito honrar, necesito estar unido también en eso que también sucede. Porque solamente honrando puedo soltar y puedo mirar lo que viene para mí. Vamos con el miedo. El miedo me alerta sobre un posible peligro. Entonces, un posible peligro. Entonces el miedo me dice, oye, ya tomaste todas las precauciones. Oye, pero fíjate en esto y fíjate en otro. ¿Tienes plan A, plan B, plan C, plan D? ¿No lo tienes? Tengo miedo. Entonces, crea tu plan A, crea tu plan B, crea tu plan C. Entonces, a esto me refiero, no con gestionar la emoción, sino con atender la emoción, porque a partir de atender la emoción, yo puedo gestionar mi sistema también y cómo dar respuesta a aquello que está sucediendo, que no depende de mí y que también está llegando a mí. Entonces, con eso, puedo entrar a esta parte que es la vital. Esta es la que quisiera que ustedes miraran cómo su rol docente, cómo su rol aquí es crucial. Entonces, primero es entender el yo, la autorregulación, luego es la corregulación, entender el tú, y luego es lo que podríamos hacer y generar y desde dónde nos podríamos nutrir desde el entorno. Entonces, vamos con la primera responsabilidad porque nadie da lo que no tiene.
Y la primera responsabilidad de la autorregulación es parte por de qué manera yo estoy tomando cuidado en mi relajación. ¿Qué estás haciendo para relajarte? Y date cuenta cuando te echas a dormir y sigues con los pensamientos activos respecto a la clase de mañana, lo que vas a hacer mañana, a lo que vas a contestar a tal situación, a tal padre, a tal madre, de repente a tal autoridad o de repente a tu compañero de trabajo. Nota qué es lo que les vas a decir a tu equipo mañana y estás yéndote a dormir, pero no dejas que la relajación suceda. Por eso es que es tan importante el autocuidado. Entonces, necesitas identificar cómo relajarte. Les voy a compartir algunos recursos de relajación. El primero y más vital es el que acabamos de hacer. Esto de sentir, de llevar a la conexión con el cuerpo, de llevar mi atención al cuerpo, es una forma de relajar y decirle al sistema, todo está bien, todo está bien, ya pasó, ya pasó. Yo me digo a mí misma, ¿no? Lilín es mi apodo, entonces yo me digo, Lilín ya pasó, todo está bien, todo está bien. Y me abrazo y me sostengo y digo, ¿qué necesitas, Lilín? A veces necesito un baño, voy al baño, vamos, yo te llevo al baño. Entonces soy yo hablando para mí. A veces podría estar necesitando escuchar una música, de esas que me producen esa sonrisa que les decía, y quedarme un rato en paz. A veces necesito mi tacita de té y otras veces necesito respirar largo, lento y profundo y necesito mi momento de meditación. Ubica lo que es para ti. Si es la danza, si es mirar una película, que sea realmente algo genuino y auténtico que te ayuda a completar el ciclo y realmente decirle a tu cuerpo todo está bien. Entonces, aprende a relajarte. Solamente así voy a poder estar para otros. Porque lo segundo es la corregulación. Cuando yo les digo, piensa en aquella persona que cuando estás cerca sientes que todo está bien y te genera profunda paz, es que esa persona es un corregulador. Nosotros, como docentes, necesitamos ser correguladores. ¿Por qué? Porque a nosotros viene toda una comunidad, hay unos niños, hay unos jóvenes, yo les decía, tomen en cuenta que mientras más pequeños son, menos recursos tienen. Es por eso que cuando un niño chiquito se cae o siente alguna necesidad de estar en confianza, recurre y va corriendo a los brazos de quien tiene confianza, puede ser su mamá, su papá, su abuelo, su abuela, su tío, su tía, puede ser de alguien que realmente le genera ese profundo sentido de confianza. Y es porque el al regularnos, el aprender a regalarnos esta virtud y este regalo que digo yo, porque es regalarnos el regalo de la relajación, es algo que necesitamos aprender y es algo que lo vamos desarrollando conforme va pasando la vida. Y es por eso que mientras más edad, más correguladores necesitaríamos ser y necesitaríamos entender nuestro rol en el mundo. Por tanto, si hay niños cerca mío, yo puedo ser un regulador, solamente con una mirada, con un abrazo, con una palabra amiga, yo puedo ser un corregulador para alguien. Entonces, identifica en tu entorno para quién tú puedes ser ese corregulador. Quédate en un profundo abrazo con alguien, no menos de 7 segundos, no menos de 7 segundos. A partir de 7 segundos y más, tú puedes encontrar en ese abrazo una respuesta de relajación. Y es así como en ese contacto y en ese abrazo sentido, yo puedo saber que todo está bien. Nuevamente, aprecien a sus mascotas. Las mascotas son correguladores natos. Entonces, ¿cómo su mascota puede estar cerca suyo precisamente para ello? Y finalmente, esto es algo que todos estamos necesitando. Cada vez más vamos a la naturaleza y es porque la naturaleza nos ayuda en la respuesta de relajación. Con ello, con esto que estamos viendo, porque esto es el meollo del asunto, yo quiero preguntarles,
qué inquietudes les surgen, porque a partir de ahora, esta es su responsabilidad. Les entrego la posta a ustedes, que es aquello que ustedes necesitan como para poder completar su respuesta de relajación y estar en cuidado para ustedes y para los demás. ¿Hay alguna inquietud que va surgiendo? Hola Lilín, sí, tenemos muchísimas preguntas. El chat ha estado más activo que nunca. Bueno, primero, personas que te agradecen. Mayra Robles dice, gracias por compartir lo mejor de ustedes, iluminándonos con muchos aspectos y que de pronto han estado, bueno, en la sombra pedagógicamente hablando, ¿no? Ana Peñafiel dice, qué gusto volver a verla. María Delgadillo, la he visto en otros webinars. Elsa Inca dice, este tema lo compartió con sus estudiantes y le parece también bastante interesante. Héctor Iván Ordóñez Maza dice, ¿cómo contribuimos a esa profunda transformación para forjar un nuevo presente y un mejor futuro frente a una pandemia que ha cambiado? Saludos desde Loja, Ecuador. Y tengo aquí una pregunta para ti que hace Juan Marce Freire. Dice, ¿la inteligencia emocional considera usted que es vital en nuestra práctica docente? Esa es una de las primeras preguntas que tienen para ti. Qué linda pregunta, Juan. Y sí, y la inteligencia emocional parte por precisamente esto que yo les decía, atender la emoción. Entonces, la inteligencia emocional no parte porque yo tenga ya desarrollada esa inteligencia, sino porque en realidad lo que estoy desarrollando es mi capacidad de unión y reunificación conmigo mismo. Y creo que esa reunificación, esa escucha profunda, ese entender y atender lo que me está pasando, es lo que va desarrollando esa inteligencia emocional. Ahora, entendamos que cada vez que estamos frente a estas situaciones de estrés, no necesariamente, y eso es lo que quiero ser muy específica y tal vez estoy una y otra vez redundando en lo mismo, no voy a poder acceder a la parte mía de la neocórtex o de mi sistema límbico, de mi cerebro límbico. Yo no puedo acceder a eso porque mi sistema va a ser una respuesta automática. Una vez que mi sistema ha hecho esa respuesta de supervivencia primera, y solamente en la práctica mía de esta reunificación, por eso es que necesitamos practicar, 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 yo voy a poder generar este espacio de regulación que lo puedo conseguir natamente en la naturaleza y donde yo podría acceder a mi neocórtex para realmente reaccionar inteligentemente. Entonces sí creo que es algo fundamental y por eso es que necesitamos una y otra vez aprender a ello y para eso necesitamos aprender a respirar. Por eso les quiero dejar con esto que nos regala este hermoso maestro y tiene que ver con el arte de respirar. Esto va a ser un regalito que seguramente va a llegar a ustedes muy pronto. Todo esto para que no tengan que estar describiendo, precisamente para que tengan qué va pasando y qué es lo que yo puedo hacer con cada respiración. Porque cuando hago esto, yo puedo acceder a mi neocórtex y puedo acceder a mi cerebro límbico. Perfecto, Lilín. Muchísimas gracias. Tenemos muchos más comentarios. Carmen Mendoza dice que es relajante y que el tema y que es muy bueno el tema de las herramientas de autocuidado. Por otro lado, Raúl Parinango dice, trabajar con libertad y con estabilidad emocional son la clave para mejorar el rendimiento y explotar nuestras habilidades y destrezas. Marco Polo Morocho dice, así es la vida, nos enseña día a día. Socorro Cadena, por otro lado, dice, si la pandemia nos ha dejado muchas lecciones, que nos hace un llamado profundo a la reflexión en todos los ámbitos de nuestra vida. Beatriz Vera dice, estudiarse a sí mismo es lo más complejo y difícil. Caroline Izquierdo dice, es importante estudiarnos a nosotros mismos. María Cristina Beltrán pregunta, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños para ayudar a controlar y evitar el estrés? Qué hermoso. Bueno, evitar el estrés no lo vamos a poder hacer, Carolina. Y quiero reconocer también cada uno de los comentarios que me acabas de compartir, Pau, porque encuentro mucha sabiduría en cada uno de ellos.
Y mucha sabiduría en esta pregunta, Carolina, en el sentido de cómo quisiera que los niños estén mucho más felices. Y el tema es que con el estrés crecemos, o sea, necesitamos entender y amigarnos también del estrés. El estrés no es malo del todo, el estrés en realidad nos trae un profundo sentido de desarrollo de nuestras propias habilidades y recursividad. Entonces, yo puedo ampliar mi ventana de tolerancia. Entonces, algo que tú puedes hacer con los niños y ojalá hicieran todos los docentes previo a un examen, por ejemplo, porque noten cómo un examen puede ser un estresor. Entonces, noten qué va pasando cuando yo estoy realmente estresado por un examen. No estoy con toda mi capacidad, no estoy con toda mi recursividad. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se siente amenazado. Quizás está en juego mi año, quizás está en juego una nota muy importante o quizás está en juego inclusive la relación familiar interna, o sea, de repente cada vez que yo saco una mala nota hay un tremendo lío en casa, entonces hay muchas cosas que pueden estar en juego, entonces no es simplemente un examen, hay muchas cosas que pueden estar en juego que detrás del examen es un estresor muy grande, entonces, yo que les diría es, practiquen con sus estudiantes y ayúdenlos a entender la respiración como una de las principales fuentes de relajación. Hemos nacido con una inhalación y morimos con una exhalación. Por tanto, nuestra vida transcurre en el acto y en el arte de respirar. Entonces, los invito a tener este espacio profundo de conexión de mente, cuerpo, espíritu y previo a un examen, qué rico sería que realmente se dediquen unos buenos 3, 4 minutos a simplemente inhalar, exhalar y decirles a sus niños, todo va a estar bien, todo está bien, que amplíen su recursividad, que amplíen su capacidad de hacer frente y que amplíen también sus oportunidades de hacer frente a ese examen porque van a ampliar, realmente van a mostrar lo que sí saben, si es que estuvieran relajados ante eso. Entonces, Carolina, por favor, acompáñalos a respirar y para eso tienes este ejercicio tan sencillo como siente tus pies. En los niños es muy lindo hacer esos juegos también de zapateo, por ejemplo, de hacer una marcha. Entonces noten cómo la marcha en realidad activa confianza, porque en realidad los pies empiezan a tener mucho más contacto con el piso y al tener contacto con el piso, entonces ya dejo de estar en la mente, ya dejo de estar en este espacio en donde también un hermoso sabio decía, no es que hay estrés en el mundo, solamente hay gente creando pensamientos estresantes y luego actuando en coherencia y concordancia con ese pensamiento. Eso lo decía Wayne Dyer. Entonces, noten cómo también dejar de estar en la cabeza y estar más en el cuerpo puede ser una respuesta muy propicia, Carolina, para tus estudiantes. Entonces, haz esto con tus estudiantes, te vas a quedar con estos instrumentos como para trabajarlos. Primero conmigo y luego lo puedes hacer con los estudiantes. Conmigo digo, primero yo. Si yo necesito trabajar con alguien, primero lo hago yo. Entonces, una vez que ya pasa por cuerpito, entonces yo ya puedo hacerlo con mis estudiantes. Perfecto, Lynn, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta de Milton Rodríguez. Dice, ¿qué influencia tiene la resiliencia para disminuir el estrés? Precisamente la resiliencia es la consecuencia de lo que nosotros hacemos ante la respuesta de relajación. Es decir, cada vez que nosotros activamos la respuesta de relajación, nosotros nos estamos volviendo resilientes. Por tanto, ampliamos nuestra ventana de tolerancia. La resiliencia es un término que viene precisamente de este entendimiento profundo del sistema nervioso. Y es cada vez que yo puedo enfrentar y afrontar mucho más aquello que está ocurriendo como fuentes de estrés, cada vez que yo amplío mi capacidad y vuelvo a mi recursividad, me vuelvo resiliente. Entonces, no es que la resiliencia es lo que me genera la posibilidad de hacer frente al estrés, sino es la consecuencia de que yo haya trabajado con esos estresores y haya hecho la respuesta de relajación para ser resiliente. Entonces, esa es la consecuencia, es una linda consecuencia de nuestro sistema nervioso, Milton.
Perfecto, Lynn. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos muchísimos mensajes que están hablando. Por ejemplo, tenemos aquí a alguien que es de Perú, nos manda saludos desde Perú. También se están conectando desde Bolivia y bueno, Guatemala, México, diferentes países que nos están acompañando. Cierro con un comentario de Mayra Méndez que dice, fue bastante difícil, pero al final nos adaptamos. Aunque no conocíamos algunas plataformas, investigamos. Y bueno, quizá eso es un poco la manera de comenzar. Y pues muchísimas gracias. No sé si quieres dejarles algún último mensaje para ya cerrar tu charla del día de hoy. Gracias, Pao. Sí, en efecto, decirles muchas gracias por este espacio. Yo aprendo junto a ustedes y un abrazo a mi querida Bolivia. Mi patria también es Bolivia, no solamente Ecuador, sino Bolivia. Y abrazo a toda Latinoamérica porque creo que mi corazón pertenece a todos ustedes. Entonces, gratitud infinita para todos. Y gracias, Paola, gracias a todo el equipo. Es maravilloso poder compartir en este espacio y para mí un honor, un gusto y una bella tarde de más aprendizaje. Muchísimas gracias, Lilín. Y bueno, pues hemos concluido ya este primer taller. Es un poquito diferente a los otros talleres porque, claro, es importante formarnos, ¿no? En competencias digitales. Nosotros, como ustedes saben, ya tenemos activas las nuevas convocatorias para los cursos que ofrecemos desde el programa ProFuturo. Sin embargo, también es interesante tener esta otra mirada, ¿no? La mirada un poco más de personas en el que recordamos y como ProFuturo nos gusta recordar que, bueno, no somos únicamente las máquinas que aprenden y que enseñan y que garantizan que el estudiante tenga un proceso de aprendizaje, sino que, bueno, reconocemos que somos personas, ¿no?